este video. Mi nombre es Manuel Hernández Castillo, soy estudiante de la UABC, de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. En esta ocasión les voy a presentar un trabajo para la materia de geopolítica impartida por el maestro Héctor Lloguesguar. El trabajo se titula Geopolítica de los recursos energéticos. Como el título lo dice, prácticamente el trabajo gira en torno a cómo es la dinámica de la geopolítica respecto a los recursos energéticos. Simplemente de manera introductoria cabe destacar el hecho de que la geopolítica es una ciencia multidiversa. ¿Por qué? Porque abarca diferentes aspectos sociales, culturales, también económicos, cuestiones financieras, cuestiones institucionales, de tal manera que es una ciencia muy interesante que nos permite analizar el mundo o el panorama internacional desde un aspecto objetivo. El hecho de que haya elegido el tema de la energía en la geopolítica es porque es uno de los ejes principales para dar soberanía a un país. Casi todos los países, bueno, más bien dicho todos los países tienen en su agenda o contemplan en su agenda las cuestiones de la seguridad energética, ya que sin seguridad energética son vulnerables a cualquier cosa, porque en realidad prácticamente una de las cuestiones que la sociedad más utiliza, especialmente en este mundo moderno, es la energía, de tal manera que muchos de los aspectos de la política interna y externa de los países giran en torno a las cuestiones de energía. La energía, no hay prácticamente ni un país que se abastezca totalmente solo, casi siempre hay cuestiones de interconexión reales o entre países. Entonces es un tema bastante interesante de analizar cómo los distintos estados aprovechan tal vez sus recursos energéticos o no para poner ciertos puntos en la agenda o para forzar ciertas cuestiones. Dentro de la energía tenemos que durante el siglo XX el reinante fueron los hidrocarburos, principalmente el petróleo, el cual fue el gran oro negro como se le conoce. ¿Por qué? Porque prácticamente se utilizaba para todas las cuestiones de energía, pero ahorita ya en el siglo XXI vemos nuevas tecnologías que se están implementando y estas son las energías renovables, y también es muy interesante ver cómo esto afecta la dinámica internacional, cómo los países se adaptan a esta nueva modalidad y quienes le están sacando mayor provecho, quienes no, y cómo va cambiando prácticamente el mapa internacional o las estrategias que emplean las distintas naciones. El objetivo de la presentación principalmente es analizar la geopolítica en torno a los recursos energéticos, ver cómo durante las últimas décadas el dominio de los hidrocarburos ha hecho que el mapa energético sea prácticamente ya está establecido, las dinámicas del comercio de la energía, de los buques, de los oleoductos o gasoductos, cómo se ha ido dando este rol y cómo ha hecho que algunos países saquen provecho y otros no, y cómo también están viendo el panorama internacional con la implementación de las energías renovables. ¿Por qué? Porque habrá quienes las van a utilizar para adquirir mayor soberanía, para dejar de depender de otros, hay quienes las sabrán aprovechar, hay quienes no alcanzan a poder instalar energías renovables por el costo que conlleva. Entonces cada que una nueva tecnología es adquirida por la humanidad, a que se cambien los roles previamente establecidos y vemos que las energías renovables, aparte de que son una cuestión prácticamente de medio ambiente y ya está incluida en grande parte de las agendas, está cambiando, ¿no?, la dinámica previa que había en torno a los combustibles fósiles.
como se ha venido mencionando, el tema de la energía es prácticamente una cuestión íntimamente ligada a la soberanía. Por eso es que la justificación del trabajo es esta que ustedes ven en pantalla. La política interna y externa gira en torno a la energía. Prácticamente la agenda de los países en gran medida tiene que contemplar las cuestiones de abastecimiento de energía, ya que sin ella la sociedad no puede funcionar. Lo considero un tema muy relevante porque vivimos un momento muy coyuntural, en el sentido de que estamos viendo cambios, ¿no? Cambios que van de la mano de la implementación de las energías renovables en el entorno internacional por parte de ciertos países. Y como lo mencioné hace un momento, las agendas internacionales prácticamente ya contemplan, ¿no?, la implementación de las energías renovables, e incluso ponen hasta metas porcentuales de que en cada cierto tiempo tiene que ya irse implementando cierta cantidad de energías renovables para las distintas naciones, por cuestiones más que nada de cuidado de medio ambiente. Pero al final de cuentas sabemos que no solo son cuestiones de medio ambiente lo que viene relacionado o viene de la mano de las energías renovables. Como antecedentes tenemos prácticamente que el petróleo ha sido el número uno en lo que fue el siglo XX. Esto a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, con el apoyo de Francia e Inglaterra como vencedores, ocupan Medio Oriente y sitúa sus empresas transnacionales para extraer el petróleo principalmente y otros hidrocarburos, y así abastecer su industria interna. Como sabemos, Estados Unidos es el principal país consumidor de energía. Entonces prácticamente tiene una gran demanda, y prácticamente también hemos visto que ha ido fluctuando a través del tiempo, y ellos lo documentan muy bien en un índice que ellos tienen. La energía es tan importante para el mundo que incluso cuando la Unión Soviética existía, mantenía una cierta relación con los países occidentales de Europa. ¿Por qué? Porque la energía en forma de gas y petróleo prácticamente iba desde Rusia hacia Europa. Entonces ahí tendrían que tener una cierta relación un poco diplomática, a pesar de que las ideologías no fueran las mismas. Pero por las cuestiones energéticas, o sea, la Unión Europea necesitaba energía, y la Unión Soviética en ese entonces necesitaba algunos otros souvenirs. Entonces ahí se llevaba a cabo el comercio. También tenemos lo que es la crisis del petróleo de Estados Unidos en 1973, bueno, de Estados Unidos y países occidentales, de 1973, cuando vivieron escasez, ya que los países árabes no quisieron abastecerlos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había apoyado en la guerra Yom Kippur a Israel, lo cual ocasionó disgusto, y entonces los países dijeron, ¿sabes qué? Pues no te vamos a abastecer petróleo. Entonces eso desplomó los mercados, se vino una muy fuerte crisis, y prácticamente fue un parteaguas, y nos permite, ¿no? Nos permitió observar a todos cómo lo susceptibles o lo vulnerables que es ver una nación tan poderosa por el solo hecho de no contar con recursos energéticos. Ya un poquito aterrizado a la política local, vemos también que en México en gran parte sus finanzas o las finanzas del Estado han girado en torno a las cuestiones del petróleo, la extracción del petróleo. Es un país rico en combustibles fósiles y en otros minerales también, pero prácticamente las primeras décadas del siglo XX, o prácticamente lo que fue todo el siglo XX, se enfocó en aprovechar ese recurso. Pemex, una de las empresas paraestatales, generaba mucho ingreso, y prácticamente el Estado mexicano se abastecía en gran medida
del dinero obtenido por el petróleo. Pero ya a mediados de los noventas, más exactamente entre el 95 y el 2008, observamos que se dan alguna intención para situar a México en el mercado internacional y colocar lo que es el petróleo, venderlo y también abrirle a las empresas transnacionales, de tal manera que en esas fechas se empezaron a hacer algunas reformas políticas ligeras en torno a eso, pero no se concretaron. Las reformas se concretan hasta el 2013 con lo que se les conoce como reformas estructurales que hizo el presidente de ese momento, Enrique Peña Nieto, en donde el mercado energético mexicano, los hidrocarburos y también las energías renovables se abren para las empresas transnacionales y también los precios se regulan al mercado internacional. Entonces es un tema bastante interesante. Eh, Como he platicado hasta el momento, ya existía un orden en torno al mercado energético y en torno a los hidrocarburos, en el cual Estados Unidos ha sido siempre el mayor consumidor energético del mundo, no solo el petróleo, sino de cualquier tipo de energía. Entonces siempre ha tenido como objetivo, ha ido fluctuando a través del tiempo, la autosuficiencia, porque a partir de 1973 se dieron cuenta que el hecho de no ser autosuficientes nos pone en una posición muy vulnerable, de tal manera que siempre ha tenido también como objetivo situar sus empresas en otras partes del mundo para poder obtener el recurso energético y también para hacer negocio a costa de ese mismo recurso energético, refinándolo y vendiendo gasolinas y otros productos que son a base de petróleo. Entonces eso en gran parte también le ha venido a dar su hegemonía regional y también su hegemonía global, por qué no decirlo. Rusia, que es un país muy sobresaliente de Euroasia, también ha sabido aprovechar esto, como lo veíamos en los antecedentes, incluso desde cuando era la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque abastece o suple el 40% de la demanda de la Unión Europea, de Alemania y otros países. Entonces esto le da cierta autonomía para que países occidentales no se metan con los conflictos regionales que ellos tienen, especialmente con cuestiones relacionadas a lo que antes eran países de la Unión Soviética o a lo que es Europa del Este, como Ucrania, Polonia y otros países. Entonces, aparte de que le genera un buen ingreso, que es prácticamente dinero que va directamente a las arcas estatales, porque las empresas en su mayoría son estatales, y alimenta todo su aparato burocrático y su ejército y otras cuestiones. En realidad, el hecho de abastecer Europa con tanto gas y petróleo, pues hace que los países occidentales de Europa decidan no meterse con cuestiones de política externa y política interna rusas, de tal manera que le dan una posición hegemónica, y lo vemos hoy en día, ¿no? Con su actuar internacional. China, quien es también un actor destacado en el panorama internacional y quien no puede quedar fuera de cualquier análisis, ha sido muy astuto y ha aprovechado su riqueza en carbón más que nada para alimentar su industrialización y de esa manera ir hacia lo que vemos hoy en día, ¿no? Que es una potencia económica. Ahorita también están en el transcurso de abandonar toda la cuestión de combustibles fósiles como lo es el carbón, para también empezar a implementar energías renovables. Hemos visto muchas veces en las noticias que hacen parques eólicos, parques solares, para abastecer también su demanda interna.
y obtener la autosuficiencia energética. Recientemente también vemos que están construyendo plantas nucleares. ¿Por qué? Porque la nuclear te da gran potencia, ¿no? Prácticamente una central nuclear te puede alimentar mucho más que cualquier otra energía renovable, simplemente que sí es una cuestión que tiene que tener cuidado. Cuando se habla de de energías fósiles o del petróleo, no se puede dejar atrás lo que es la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en el cual se integra por grandes países con reservas de petróleo. Incluso México forma parte de esta organización, pero el mayor país que figura aquí en la OPEP es Arabia Saudita. La OPEP ha tenido siempre como objetivo la estabilidad de los precios del petróleo, para que todos, precisamente los jugadores, todos los que pertenecen o todos los países que comercian con él, tengan una ganancia y una estabilidad, porque prácticamente gran parte de la estabilidad de muchos países depende, depende de ello. Pero no hay que olvidar el hecho de que Arabia Saudita en la actualidad es socio y amigo de Estados Unidos. Entonces en ocasiones sí ha utilizado su poder para las cuestiones que favorecen, ¿no? Prácticamente a Occidente, y aparte que cuenta con grandes reservas. El hecho de que jueguen un poco con la oferta o demanda no les afecta demasiado. Y en este sentido vemos lo que pasó recientemente ahora con cuestiones de la pandemia en este año 2020, cuando el petróleo sufrió una pérdida en la demanda, y había una sobreoferta por las cuestiones de que muchas industrias y el transporte también se detuvo. Entonces Arabia Saudita, en lugar de parar de extraer, extrajo también el combustible, ¿no? Mucho más o igual que siempre, lo cual nos hace pensar, ¿no? Y lo he leído en varios artículos, porque hay autores que dicen, no, es que fue para afectar a Estados Unidos, porque Estados Unidos también su economía depende en gran medida del petróleo. Ok, pero no son enemigos Estados Unidos y Arabia Saudita. Entonces lo que también otros autores manejan es que probablemente lo hicieron para afectar los precios del petróleo, y de esa manera sacar del juego o afectar a otros actores que también dependen fuertemente de los ingresos del petróleo, que estos son Rusia y Venezuela. Pero el mayor afectado prácticamente es Venezuela, ¿no? Porque es un país latinoamericano y que también está en vías de desarrollo, y que ha sido muy castigado por Estados Unidos especialmente. Entonces ya hay un cierto orden, y aquí vemos cómo se ha usado el petróleo como una cierta herramienta, de tal manera que vemos que todo este orden que ya está, y todas estas acciones que ya se han llevado a cabo, pues ya están un poquito gastadas, ¿no? Aparte de que vemos una tecnología nueva introduciendo, que es las energías renovables. Esto viene de la mano con las cuestiones ambientales, y es prácticamente porque tienen que cumplirse con ciertos acuerdos, ¿no? Como lo son el protocolo de Kioto, el convenio de Viena, el acuerdo de París. Entonces aquí vemos que en realidad los países le están apostando a esta transición en cierta forma, por las cuestiones ambientales, y porque el planeta ya está muy gastado. Se ve bien ante el mundo, te da una cara como fresca y progresista. Pero no es solo eso, sino que también el hecho de que tú cuentes con energías renovables en tu país o en tu región te da independencia y te da autonomía, de tal manera que no quedas sujeto al vaivén o al alza o baja de precios de los otros combustibles. Pero tampoco es tan fácil, o sea, no es decir, ok, voy a poner energías renovables y ya. No, sino que también necesita inversión, se necesita infraestructura y se necesita investigación.
hay quienes no cuentan con estas características, entonces hay quienes también se aprovechan de estas cuestiones y saber enseguida. Eh, para la Unión Europea o los países occidentales de la Unión Europea, prácticamente la cuestión de integrar energías renovables es una cuestión de soberanía y de dejar de depender del combustible ruso. ¿Por qué? Porque ya dejando de depender de los combustibles rusos, ellos podrían tener tal vez un papel más relevante en el panorama internacional y tal vez intentar algunas medidas coercitivas para con Rusia, para, para que Rusia tal vez se alinee a sus intereses y deje de ser un actor tan relevante en el panorama internacional. También vemos el hecho de que la Unión Europea tiene una gran preocupación por el hecho de que China es un gran competidor en el mercado energético y no solo como proveedor de energía, porque prácticamente no es un proveedor, cuenta con energía suficiente para su propio país, pero de productos de energías renovables, paneles solares, aerogeneradores que son a muy bajo precio, de tal manera que son tan bajo precio que pueden inundar el mercado europeo. Entonces, la Unión Europea es preocupada por eso, de tal manera que pone aranceles o cuotas para que los productos entren y tratar de proteger su mercado. También hemos visto intentos de la Unión Europea por instalar energías renovables en África que están interconectadas con Europa, especialmente lo que es energía solar, y así abastecerse y crear una cierta autonomía, pero no ha sido fácil porque Europa no tiene una sociedad o una política muy estable. Vemos que Estados Unidos le apuesta a la autosuficiencia con el fracking y las energías renovables y esto con el fin de mantener la hegemonía en el mundo y también tratar de mantener el control en América y apropiarse de ciertos sectores y tratando de entrar con sus empresas a Latinoamérica y aprovechar, ¿no?, esos recursos y también situar y tener un cierto control a través de las transnacionales en distintas partes del mundo, especialmente en América Latina y especialmente en México. Vemos a China haciendo tecnología barata para las energías renovables y explotando este nicho de oportunidad al igual que otros con cuestiones de comercio que lo han apuntado muy alto y lo apuntan hasta una potencia o la primer potencia económica en un muy corto plazo. Vemos que también apuestan por la autonomía energética de tal manera que han implementado muchas energías renovables y están construyendo lo que son sus centrales de energía nuclear. Y vemos que México, al menos durante el periodo en el que Trump estuvo presidente en Estados Unidos y lo que lleva AMLO de presidente, pues habían estado siguiéndole apostando a los hidrocarburos, ¿no? Pero ahora con la entrada de Biden probablemente esto tome un giro interesante porque Biden en ese sentido tiene una mentalidad un poquito más progresista y tal vez haga valer las cuestiones del TEMEC en donde México se compromete a implementar energías renovables, ¿no?, y a abrir el mercado energético, lo cual será muy interesante verlo ahora en este próximo año muy probablemente. Eh, También, y ya casi para cerrar, hay algunos temas de interés que giran en torno a las energías renovables, las cuestiones de litio, porque el litio se utiliza mucho en las baterías y en el almacenamiento energético, que probablemente algunos de mis compañeros van a hablar, los minerales exóticos para otros tipos de tecnología. Aquí entra el aspecto de China y la guerra comercial y prácticamente también
lo que es la energía nuclear, pero también muchas veces lo que es el sector nuclear se aprovecha también para cuestiones bélicas, entonces serían temas de interés que también giran en torno a las cuestiones de las energías renovables o de las energías en general. Ya para concluir, prácticamente durante la presentación vimos, ¿no?, lo que fue el dominio de los hidrocarburos durante el siglo XX y el orden que prácticamente duró la mayoría de ese siglo. Vemos también el temor de Occidente porque el status quo se rompa, y también vemos que muy probablemente se va a romper porque los actores están buscando sobresalir. Entonces el panorama que se avecina es muy interesante porque Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea van a hacer todo por mantenerlo, mientras que otros actores van a hacer todo para que cambie y el panorama internacional sea diferente. La Unión Europea va a aumentar sus fuentes de energía renovables para tener mayor autonomía y mayor independencia. Vamos a ver a los países emergentes, especialmente a los tigres asiáticos, avanzar y tomar las oportunidades. Y México muy probablemente, ahora que Biden tome la presidencia de Estados Unidos, tendrá que sujetarse a las cuestiones del TEMEC y tomar un enfoque más progresista en cuanto a las energías renovables, también dejar de lado un poquito, o tal vez no de lado totalmente, no, pero sí ir cumpliendo con los acuerdos a los que se ha sumado y que pues prácticamente no les ha hecho caso hasta el momento, acuerdos internacionales en relación a cambio climático y a la implementación de las energías renovables. Por mi parte es todo, les mando un saludo y un abrazo a todos. Si te gusta el video, suscríbete, y aquí pongo un poquito las referencias, y si tienen comentarios déjenlos aquí en el video, preguntas, y si te gustó también hazlo saber. Gracias.